Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta semanal. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Soy Juan Francisco Miranda y nos encontramos como todas las semanas en Pauta Semanal junto a Eduardo Manzanares, Gabriel Vega, Hernán Ferreira para analizar el acontecer nacional y regional en materia política. Semana marcada en Magallanes por las altas cifras de contagios, pero también por las visitas de autoridades centralistas como la subsecretaria del nivel central del Ministerio de Salud, la subsecretaria Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, precisamente porque Magallanes esta semana, y en realidad desde hace un tiempo, pero principalmente esta última semana, hay que decir que pareciera ser que el resto de Chile está con una mirada distinta, dadas las cifras, las altas cifras de Magallanes en términos de lo que significa la crisis por coronavirus. Visitas que no quedaron exentas o ajenas a la crítica, principalmente porque hay cambios en los protocolos en términos de lo que significa también tratar de tomar medidas para minimizar los contagios. Críticas que se dan también desde el punto de vista de los trabajadores independientes. Hemos visto que han ocurrido algunas movilizaciones en la semana. Hoy me llama mucho la atención el reportaje de la prensa austral, pero Rispoli, respecto a el tema que tienen los adultos mayores y las dificultades para acceder a cosas tan necesarias como la compra de servicios, bienes, con restricciones en los supermercados, personas sobre 75 años no pueden acceder, con todos los permisos que uno tiene que andar para justificar el tránsito por las calles. Sin lugar a dudas pone un tema de la discusión pública, cómo podemos entre todos ayudar a bajar la crisis sanitaria en Magallanes. A eso, las voces también desde el punto de vista de la autoridad es que pareciera ser que el discurso sigue siendo como que la culpa de esto es de la comunidad, y yo creo que en esto también probablemente estamos pagando las consecuencias de algunas medidas que no fueron tomadas en su comunidad. Lo cierto es que hoy día viernes ya nos anunció 191 casos, 8.650 contagiados y lamentablemente 106 personas fallecidas por coronavirus. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué piensan respecto a lo que está ocurriendo con estos cambios de protocolos o medidas que ha tomado la autoridad sanitaria? Gabriel, ¿qué están bien encaminadas o también ahí hay ámbito todavía para poder tomar otras medidas complementarias, entendiendo que los actores sociales, los trabajadores independientes, la verdad es que hay un agobio no solo por este encierro, esta cuarentena, sino que también porque no ha habido la mirada similar para quizás pequeños trabajadores versus empresas que se han calificado como esenciales, pero en la práctica también hay un ámbito de discusión qué tan esenciales son algunas de esas empresas. ¿Cuál es tu opinión, Gabriel Vega? Encantado de estar otra semana con ustedes. La verdad es que bastante preocupado. En esta semana pasamos los 10.000 casos en la historia del COVID en la región. Y las cifras no bajan, se mantienen altas. Y me pregunto siempre cómo estaríamos si no tuviéramos cuarentena, si estuviéramos en la movilidad normal. Vale la pena preguntárselo porque finalmente lo agudo se aminora con este tipo de medidas. Lo importante es que la nueva autoridad, a lo menos, la intendenta ha propuesto medidas o modificaciones a las medidas que son ajustes necesarios. Primero porque hasta la autoridad central lo está diciendo, la cuarentena se agota y el espacio para moverse es poco porque después de la cuarentena no existe otro. A lo menos a mí nunca en una escuela, en lo que yo he estudiado de salud pública, me han enseñado acerca de hibernaciones o cosas así más extremas que no existen. La cuarentena es la medida máxima. Y cuando esa medida ya se agota, es necesario ver los ajustes, ver de qué forma hacerla más eficiente en la búsqueda del control sanitario. Entendemos que la prioridad de la autoridad en este instante es el tema sanitario. No obstante, yo también quisiera no rebelarme, pero quizás con cierta rebeldía felicitar a mucha gente que se ha reinventado,
trabajadores independientes que han optado por el delivery o que con la viveza del chileno de repente han puesto algún insumo de alimentos, cosas así, para mantenerse abiertos, porque de hecho es muy buena medida. No encuentro que sea positivo ir cerrando el comercio o ciertas actividades, porque finalmente lo que hace es aglomerar en un solo lugar, que es lo que tenemos que evitar, y estás distribuyendo con acciones como esta, con comercios abiertos, estás distribuyendo más a las personas para que puedan optar a estos servicios que pueden ser o no esenciales. Entendamos que hay una raya en el agua entre lo que es esencial o no esencial. El día que hay mucho viento en Magallanes, la ruptura de vidrio seguramente va a ser un tema esencial, no solo la alimentación. Entonces hay que tener mucho criterio para describir lo que es esencial. Para mí toda actividad económica es esencial porque significa el pan de una familia muchas veces. Ahí, Eduardo, tu opinión respecto a estas voces, porque si bien es cierto, todos queremos bajar las cifras y estamos dispuestos a un cierto nivel de sacrificio, pero hay personas que no se le puede seguir pidiendo sacrificios para que se queden tranquilos en la casa, para si necesitan como de alguna manera solventar los gastos, ayudar a su propia familia. Si es que el Estado, por una parte, resulta poco eficaz a la hora de entregar apoyo directo. Aquí como que hubo un tiempo hablábamos de las canastas y ya nos olvidamos qué pasó con las canastas familiares, nos olvidamos si efectivamente la ayuda ha estado llegando a la familia, y por otra parte también nos encontramos de este bono de 500.000 pesos donde el Servicio de Impuestos Internos en la misma semana que hace un perdonazo a Ponce Lerú respecto a multas tributarias, también anuncia una especie de sanciones precisamente a quienes cobraron estos 500.000 pesos, eventualmente ocultando información o tergiversándola. En ese sentido, bienvenida la medida, pero me imagino que también no podemos seguir exigiéndole a un sector importante de nuestra población más sacrificio. Tu punto básicamente que es bueno, sobre todo, que si hay un nuevo protocolo, se dejen las cosas más o menos claras de hacia dónde pudiésemos ir para acompañar precisamente a todas esas familias. Buenas tardes, estimados auditores de Polar TV y Radio Polar. Yo no soy experto en salud pública, lo he dicho innumerables veces, pero leo mucho, escucho mucho a los expertos nacionales y extranjeros. Y yo sigo pensando y coincidiendo con ello que acá las medidas que se tomaron fueron tardías, que eso permitió obviamente que se escapara el contagio, digamos, a los niveles tan importantes que estamos viendo hoy día, que este centralismo agobiante que tenemos en este país no le permite a las regiones tomar decisiones oportunas basadas en su propia experiencia y en las capacidades profesionales, que los hay, y que por lo tanto estamos sufriendo esas consecuencias. Para no ser contumaz con las comparaciones, me quedo, ¿no es cierto?, con las estrategias que han tenido éxito. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que es una isla, pero Nueva Zelanda adoptó criterios muy, muy duros. No entra nadie ni sale nadie, y todas las personas fueron trazadas y una vez que fueron identificadas, aisladas permanentemente. Acá no ocurrió eso. Acá siguieron entrando aviones, saliendo aviones, entrando trabajadores de otras partes, movilidad extrema en muchos lugares. La trazabilidad débil, reconocida por las propias autoridades y por el propio gremio, ¿no es cierto?, de la salud. Recién se están haciendo esfuerzos, imagínate, a más de 4 o 5 meses de la pandemia, esfuerzos real, ¿no es cierto?, para hacer trazabilidad. De manera que yo creo que acá estamos sufriendo las consecuencias de una mala política aplicada, ¿no es cierto?, desde el centralismo, y donde efectivamente las regiones tienen muy poco que decir y poco que hacer. Dicho eso, efectivamente lo que está sufriendo la población ya es un confinamiento extremo que los tiene al borde, ¿no es cierto?, de las enfermedades mentales en muchos casos, y además al borde en muchos casos de la hambruna. Lo dijo el propio senador Osandón a propósito de esta iniciativa que hay de sacar nuevamente otro 10%, donde él ha dicho que él apoya esa iniciativa porque la gente está pasando hambre. Entonces, bueno, en todo este contexto, ¿no es cierto?, de una pandemia, a mi juicio, mal manejada en muchos aspectos,
No digo que ha sido intencionadamente mal manejado, sino que, bueno, los criterios que se usaron no fueron los adecuados, no se le hizo caso a los expertos, recién se están tomando decisiones un poco más estables en materia sanitaria. Yo creo que esto va a seguir golpeando en el caso de la región de Magallanes con fuerza por un par de semanas más. Entiendo que está bajando la cantidad de personas que están siendo hoy día testeadas con infección. También entiendo que Magallanes es uno de los lugares donde se están haciendo más PCR, o sea, más exámenes, en función de la población. Eso obviamente también identifica que hay más infectados, probablemente en el país también los hay, en otras regiones, pero no se están haciendo tantos PCR. Raya para la suma, vamos a estar con una pandemia que van a pasar muchos meses todavía, probablemente años, antes de que comprendamos cabalmente el significado de ella, cuáles son sus consecuencias, cómo se le puede atacar. Si ya se habla que la vacuna no va a estar ni siquiera en un año más, que vamos a tener que aprender a convivir con ella y que probablemente la cultura del distanciamiento social, del uso de mascarilla y de una serie de otras va a quedar ya impregnado en la sociedad. Y bueno, tendremos que seguir adelante. Yo lo único que puedo decir al respecto al final es que hacerle un homenaje a los trabajadores de la salud, a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, a quienes hoy día están arriesgando su vida permanentemente, porque no esto haya sido más crítico como podría haberlo planteado Gabriel, ¿no es cierto?, diciendo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido por lo menos las medidas que se han tenido. Yo creo que esos son héroes anónimos a los cuales le vamos a tener que tener permanente respeto y consideración en el futuro, porque son ellos los que en definitiva están hoy día en la primera línea atacando las dificultades que esta pandemia le pone al país y a la región. Eso nomás. Así es, Eduardo. Hernán, ligado un poco a la situación en la que estamos, pero en tu mirada, porque además es tu profesión y está muy ligado al mundo de los trabajadores propiamente tal, esta suerte de crisis que tenemos, donde claramente hoy día el cansancio de las medidas, de la cuarentena, si es efectiva o no es efectiva, se cruza con un tema donde hoy día la cesantía en Magallanes es 3 veces la cesantía que teníamos y que estábamos acostumbrados en términos de las cifras de pleno empleo. 3 veces la cifra de desempleo ha crecido y por lo tanto ahí hay un tema no menor si consideramos además que en Magallanes la economía o áreas de la economía hay economías o sectores económicos que tienen una actividad estacional, como por ejemplo la del turismo, hay estacionalidad en algunas faenas de la pesca artesanal, de la explotación de los recursos marinos. Desde esa perspectiva se ve un verano, un fin de año no muy auspiciador. ¿Cuál sería la medida de parte del gobierno en el cual ustedes son parte? ¿Hacia dónde ustedes pudiesen enfocar quizás su mirada para poder contribuir a tomar medidas para que la gente no lo siga pasando más mal de lo que lo ha venido pasando? ¿Cuál es tu opinión? Es un poco encubierta, porque hay mucha gente que está con su persona de empleo y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eso es lo más, no sé más, pero eso es bastante preocupante. También está igual. Hernán, se te escucha un poco mal, te pido por favor que te acerques un poco al micrófono, se te escucha un poco. Sí, no sé bien, se me escucha mal el micrófono, no sé qué pasó. ¿No me escucha bien ayer, no? Un poco mejor, pero igual se te un poco mejor. Porque yo también lo escucho súper bajo ustedes. Algo pasó. Ahí te escuchamos mejor. Sí, ya. Entonces, que hay mucha gente que está con suspensión del empleo y no sabemos si va a volver a trabajar o no. Entonces es un tema bastante preocupante. Me dicen a modo de a veces me dicen, mira, Hernán, tú que te gustan los temas laborales, el derecho laboral, vas a tener muchos juicios después. Le digo, no, sí, pero resulta que vamos a tener a muchas empresas quebradas. Tampoco vamos a ver si van a poder cobrarle o no a esas empresas, porque uno, en la medida que gana un juicio, tiene que después cobrar el juicio, y si la empresa no está, no existe, no tiene bienes, entonces se puede diseñar a mí hago una reflexión, fíjate, que lejos los tiempos donde, no lejos, pero la decisión de cerrar, ¿cierto?, o de impedir, o dificultar la explotación y la faena de invierno, lo que dejó muchísima gente, cientos de familias, ¿cierto?, literalmente la pobreza, porque te ganaron un buen sueldo, ¿cierto?, no solamente lo que trabajaban directamente, sino todo lo que se movía alrededor de la familia invierno,
y que autoridades gubernamentales, como el ex intendente Frías, que yo llamo el intendente de la cesantía, él es el verdadero. Ahí empezó, y saben que también la senadora impulsó el cierre. Imagínate qué hubiese pasado si hubiese podido tener la familia invierno trabajando, con todas las dificultades propias, obviamente, pero tratando de, hubiese impactado bastante menos, la economía de la región. Sin embargo, imagínate estas decisiones políticas, decisiones siempre pensando en la galería del eje intendente, mira cómo los tiene además. Y si a eso le digamos lo que pasó en octubre, donde muchas empresas cerraron, uno ve, ¿cierto? Un comercio tuvieron que cerrar definitivamente, fueron. Tenemos un programa bastante negro. Ahora, ¿cómo salir de esto? Mira, creo que no hay, el Estado tiene que subsidiar empleo, ¿cierto? No le va a quedar otra, tratar de dar subsidios al empleo, tratar de que las empresas, cuando estemos haciendo de esto, dar la mayor cantidad de facilidades a las empresas, ¿cierto? Y al contrario de lo que opina la gente, o de mucha gente en realidad, que dice que hay que subir los impuestos para tener más gente. Al contrario, hay que bajar los impuestos para permitir la creación de empresas grandes, pequeñas, medianas, en fin, para ser competitivos con el mercado latinoamericano, de manera que las empresas quieran ponerse en Chile, y ojalá en Magallanes, ¿cierto? Poner excepciones especiales de impuestos en Magallanes, para el efecto de que haya trabajo. Porque el desafío enorme, y el primer desafío que vamos a tener, aparte del sanitario, es el tema del empleo. Y todo lo que se haga en pro del empleo, creo que es el camino correcto. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo un matiz respecto a lo que plantea el tema de la empresa. Cuando el 80% del empleo lo generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que generar la disminución de impuestos o incentivos para precisamente esa empresa. Pero el gran empresariado, si bien es cierto, es necesario en un país también. Hoy día lo que necesitamos es llegar a la mayor cantidad de trabajadores y necesitamos que sobreviva la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas. El que tiene un capital acumulado por año, la gran empresa en Chile y a nivel internacional, la verdad es que ir en ayuda de ella, yo diría que iría en una segunda etapa, porque la primera etapa es hoy día hacer que la pequeña y mediana empresa sobreviva, que no muera producto de esta falta de mercado, de esta falta de movimiento que se da. Yo creo que ahí hay diferencias, porque en realidad cuando se habla de rebajar impuestos se hace en general, entonces ahí es donde uno no entiende, como por ejemplo, y vuelvo a insistir, un delito tributario, hay una condenación, en vez de 60 y tantos millones de dólares, se pagan 3 millones de dólares en el caso de Soquimich, y por otra parte, el Estado es bastante duro cuando un pequeño comerciante tiene algún problema con el IVA. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer esa diferencia, porque el sentido de urgencia ideal que lo está pasando mal, el que genera la mayor cantidad de empleo, no son las grandes empresas. Si bien es cierto, las grandes empresas sí, son también, las grandes empresas. La grande empresa sí también genera la necesidad de proveedores, por lo tanto otras que se activan. Pero en ese sentido, hoy día hay que buscar la ecuación que nos permita en tiempos excepcionales salir de esta crisis. Y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene todavía mucho que decir y mucho por hacer. Por eso te preguntaba, ustedes son partidarios del gobierno y en ese sentido, con autoridades nuevas, me imagino, tener un diálogo político para buscar ese tipo de soluciones, ¿o no? Tú dices que somos partidarios del gobierno, porque yo por lo menos nosotros acá en la UDI Magallanes, la UDI Punta Arenas, ¿cierto? Y lo hemos hablado internamente, ¿cierto? Nosotros vamos a apoyar a todos aquellos que el gobierno, ¿cierto?, pensemos que esté en lo correcto. Y vamos a ser críticos en aquellos que no estén lo correcto. Creo que no se trata de ahí porque la UDI está en el gobierno, por lo menos de Punta Arenas, vamos a decir todo que sí, cualquiera sea la medida que toma el gobierno. Vamos a criticar, ¿cierto?, de manera cordial, pero firme, lo que el gobierno haga mal, porque creo que es lo que necesita la gente. Entonces, bien breve, efectivamente, el tema está en la gran empresa, pero tú dijiste que las grandes empresas generan muchísimo empleo, no solamente directo, sino indirecto. Por tanto, no podemos dejarla caer solo por ser empresas grandes. Ya no tiene sentido eso, ¿cierto? Y los impuestos, fíjate que si a algunos con todos se les perdona, el error está ahí, pero no está en bajar los impuestos. Está el error en perdonarles, no fiscalizarlos. Pero eso no significa, como se dice dicho, dos males no hacen un bien. No significa que porque tú le condenaste, ¿cierto?, le perdonaste algo que no debiéndolo haber hecho,
de manera ética, entonces no significa significa que hay que subir los impuestos. No, hay que bajar los impuestos, cosa que genera mucho empleo. Y Magallanes tiene que ser un gran generador de empleo privado, ¿no es cierto? Y hay que dar las extensiones correspondientes. Pues bien, estamos terminando el primer bloque de Pauta Semanal. Al regreso ya entramos en materia nacional de cara al plebiscito, la crisis que hay en Carabineros. Vamos a la pausa y regresamos.